Quiero saludar a todos los hermanos, todos los familiares también que nos ven, amigos, para compartir en esta noche la palabra de Dios. Vamos a compartir, queridos hermanos, esta noche el siervo frente al arrebatamiento. Estamos compartiendo distintos aspectos de la vida de Elías para hablar a nuestro corazón, a nuestra vida. Y vamos a ver el siervo frente al arrebatamiento, porque justamente vamos a ver que Elías, el profeta de Dios, va a tener esta experiencia en su vida de ser y de experimentar el arrebatamiento. Ahora, vamos a ver allí, en primer lugar, permaneciendo en el Señor. Permaneciendo en el Señor. ¿Estamos bien? Permaneciendo en el Señor. Vamos a ver allí en Segunda de Reyes, capítulo 2. Permaneciendo en el Señor. Es muy importante el siervo frente al arrebatamiento. Hermano, le pregunto una cosa. Si usted supiera que el Señor viene a buscarle esta semana, viene a buscar a su iglesia, ¿usted cómo estaría preparado? Imagínese que de alguna forma Dios le haga saber que Él viene esta semana. Sería impresionante, ¿no? Pero justamente vamos a ver que el profeta Elías estaba permaneciendo en el Señor. Cuando uno cree realmente en la venida de Cristo, el Señor viene a buscar a su iglesia, a los suyos, uno tiene que estar permaneciendo en el Señor. Estar cerca del Señor, en la comunión con el Señor. Tiene que haber un compromiso con el Señor. Servirle al Señor. Tener una vida diferente al mundo. Todo eso implica el hecho de permaneciendo en el Señor. ¿Y cómo podemos entender en la vida de Elías que él estaba permaneciendo en el Señor? Porque él se va a mover antes de ser arrebatado en ciertos lugares que tienen mucho significado y simbolismo en las cosas espirituales. Vamos a ver allí en Segunda Reyes, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios: y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo, en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Ahora, es impresionante este pasaje. Cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo, en un torbellino. ¿De dónde venía Elías? De Gilgal. Y para usted tal vez Gilgal es un lugar geográfico en Israel, no tenga un simbolismo, un significado. Pero Gilgal era un lugar importante. Un lugar importante. Y le quiero mencionar algunas cosas de Gilgal. Por ejemplo, en Gilgal, cuando Josué va a pasar el río Jordán a través de los sacerdotes con el arca que iba a la cabeza, ellos para poder entrar a conquistar la tierra prometida tenían que atravesar ese río que era la división natural entre la tierra prometida y de donde ellos venían habiendo atravesado el desierto por 40 años. Ellos tenían que atravesar para entrar a poseer la tierra el río Jordán. Y una vez que pasaron el río Jordán, llegaron al otro lado, a Gilgal. Entonces, cuando llegan a Gilgal con Josué, algunos acontecimientos que sucedieron allí, por ejemplo, en el capítulo 5, no lo vamos a leer, de Josué, vamos a ver que él va a realizar la circuncisión de todos los varones que habían nacido en el desierto, que eran incircuncisos. Justamente pasaron 40 años una generación, y todos esos hombres, varones, que nacieron en el desierto, en esa generación, no estaban circuncidados.
esa marca en la carne de separación con las demás naciones y pueblos de la tierra, que era un pueblo santo, una nación santa separada. Así que en Gilgal tomó la decisión el líder Josué de circuncidar a los hombres, a todos. Y allí permanecieron en ese lugar. Fue el punto más fuerte espiritualmente hablando de Josué con el pueblo, porque ellos confiaron totalmente en Dios mientras ellos estaban los hombres circuncidados, porque el dolor es muy fuerte, muy grande, y podría haber venido cualquier enemigo y matado a todos. Pero ellos querían tener esa marca de separación y ser diferente a las demás naciones de la tierra. Allí también en Gilgal se edificó un altar con las 12 piedras que sacaron del río Jordán, y se hizo un altar y se hizo allí en Gilgal. Y ahí era donde Josué invocaba antes de la guerra, antes de salir a combatir y conquistar las naciones que debía pelear, tenía que consultar, y el lugar donde él consultaba era Gilgal. Y también ahí en Gilgal Josué pudo celebrar nuevamente la Pascua, una reunión de memorial y adoración por la liberación de Egipto. Fíjense cuántas cosas: separación, la circuncisión; adoración, de edificando un altar con las 12 piedras representando cada una de las tribus; pero también la celebración de la Pascua. Todo esto pasó en Gilgal. Entonces no es que Elías se movía en cualquier lado. La pregunta, como hoy diríamos, ¿dónde estoy yendo? ¿Dónde me muevo? ¿Qué hago con mi vida? ¿A dónde me dirijo? Y él está permaneciendo en el Señor, por eso viene de ese lugar tan representativo. Podríamos decir que tiene mucha relación con grandes decisiones espirituales. Él venía de Gilgal. Pero también nos dice en el versículo 2: y Elías dijo a Eliseo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado hasta Betel. Pero Eliseo dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y descendieron a Betel. Ahora, este segundo lugar donde se dirige Elías, que en ese momento verdaderamente él estaba lleno de Dios, del Espíritu Santo, y él presentía, cuando uno tiene esa armonía, esa comunión, esa entrega, esa llenura del Espíritu, esos hombres que caminan cara a cara con Dios y andan cerca de Dios, pueden entender lo que Dios va a hacer, porque el Espíritu de Dios sabe todas las cosas también. Y vamos a ver que Elías sabía que él iba a ser arrebatado ese día. ¿Y a dónde se dirige? A Betel. Si nosotros buscamos el significado de Betel, es casa de Dios. Ustedes recordarán que Jacob allí, años antes, cuando salió a buscar una esposa a Padán Aram, se quedó dormido sobre una piedra y tuvo un sueño. Y vio ángeles que subían y bajaban en una escalera al cielo. Y a la mañana se levanta y dice: yo no sabía que esto era casa de Dios y puerta del cielo. Y allí ungió la piedra con aceite. Betel, casa de Dios. Qué importante, ¿no? Porque cuando uno está permaneciendo con el Señor, tiene una vida santificada, una vida separada, una vida de adoración, una vida de comunión con el altar, una vida también donde uno está relacionado con la iglesia local, está congregándose con el pueblo de Dios, aunque por supuesto circunstancialmente hoy no podemos, nosotros en Europa ya empezaron a congregarse, pero estar congregándonos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice Hebreos 10:25, y Betel nos habla de esa relación de la casa de Dios y puerta del cielo. Lugares importantes, decisiones importantes, pactos importantes, fiestas importantes, actividades espirituales importantes. Él está yendo en lugares donde la presencia de Dios es fuerte y es
poderosa. Y justamente allí, cuando llega a Betel, fíjense en el versículo 3, entonces los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron, ¿sabes que hoy el Señor te quitará a tu Señor sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. ¿Ven? El mensaje de los profetas allí en Betel, ¿cuál es? Ellos sabían por el Espíritu Santo, por revelación, que Elías iba a ser arrebatado ese día. Y él le preguntan a él, ¿lo sabes? Y él dice, sí, lo sé, callad. Qué tremendo, ¿no? Esa llenura, esa unión, esa plenitud en comunión con el Espíritu nos prepara para el rapto, cuando el Señor nos venga a buscar a cada uno de nosotros. Pero es importante, si estamos preparándonos para la venida y el arrebatamiento, estar permaneciendo en el Señor como Elías lo estuvo. Venía de Gilgal, pasó a Betel, casa de Dios, puerta del cielo, pero también vamos a ver otro lugar más. Dice el versículo 4. Elías entonces le dijo, Eliseo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero él dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y fueron a Jericó. Jericó también fue una ciudad importante, porque es llamada o denominada la ciudad de las palmeras. Fue la primera ciudad, ustedes recordarán, que fue conquistada por Josué. Pero hay algo que quería marcar Dios, dividiendo a los enemigos a la mitad, conquistando esta ciudad tan importante, Jericó, que todo el oro, la plata, las cosas preciosas iban a ser destinadas de la primera ciudad, iba a ser destinada para Dios. Las primicias, las ofrendas, el oro, la plata, pertenecían a Dios. Nadie podía tocar nada. Eso consagrado a Dios, el anatema. Y si alguien tocaba algo, robaba a Dios y iba a haber una consecuencia que de hecho después Acán va a robar, ¿se acuerdan? De las riquezas, de la ofrenda, y va a haber una derrota con los de Ai, que era un pueblo pequeño. Y Josué se enoja y dice, ¿por qué nos has enviado la derrota? Dice, fíjate bien, porque alguien ha robado lo que me pertenece. Entonces la primicia, la ofrenda también es Jericó. Jericó pertenece a Dios. La primera ciudad conquistada fue completamente dedicado todo lo que se juntó de valor era para el Señor. Ahora, también en ese lugar, fíjense que en todo lugar donde va hay profetas. Quiere decir que hay movimiento del Espíritu. Es un lugar donde Dios está hablando a su pueblo, en este caso al profeta Elías. Dice versículo 5, los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le dijeron, ¿sabes que hoy el Señor te quitará a tu Señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, callad. O sea, le hablan a Eliseo diciéndole, hoy van a arrebatar a tu Señor, hoy se va, hoy lo vienen a buscar, ¿tú lo sabes? Sí lo sé, callad. Tremendo, ¿no? Que el Espíritu iba diciendo, allí en Betel, allí en Jericó, hoy a tu Señor lo van a llevar. ¿Y saben qué dice el Espíritu de Dios? Que su venida está cerca, que el Señor viene pronto. Ahora nosotros, en medio de toda esta pandemia, en medio de esta situación que estamos viviendo, algunos activos, muchos parados, muchos en las casas, estamos olvidando, creo, los cristianos, los creyentes, la iglesia de Jesucristo, que el Señor viene pronto, que el Señor viene a buscar a los suyos, que el Señor viene a arrebatar a su iglesia. Y estamos pensando en la actividad, en el trabajo, en los planes, en el dinero, en las vacaciones en Europa, pero estamos olvidando del hecho fundamental
que distingue a un cristiano es el hecho de saber que Cristo prometió venir a buscar a su iglesia. Y la mente y el corazón de Elías estaba preparado para el encuentro con Dios. Él estaba permaneciendo en el Señor porque andaba en lugares donde estaba la presencia de Dios. Gilgal, Betel, Jericó. Y también entonces en esos lugares los profetas se manifestaban y daban el mensaje de que ese día le dicen a Eliseo: tu señor, Elías, será quitado. Hoy se lo llevan. ¿Sabes? Sí, lo sé. Callad. Tremendo, ¿no? Y algunos dirán, ¿se puede saber, se puede llegar a presentir o presumir de alguna forma que el Señor viene? El Señor siempre, en todos los tiempos, con ciertas personas, que por supuesto son personas consagradas, personas que caminan en íntima comunión con Dios, Dios siempre ha mostrado y ha dado señales de que Él viene pronto. Pero la iglesia tal vez está materializada, mundanalizada, no hay separación y verdaderamente está perdiendo su identidad. No estamos permaneciendo en el Señor y nos hemos olvidado de esta promesa que el Señor nos ha dejado, que el Señor nos viene a buscar en cualquier momento, podría ser hoy. ¿Y cuántos planes estamos haciendo? ¿Dónde está nuestra mente? ¿Qué es lo que estamos planeando apenas salgamos de esta cuarentena? Parecemos aquí en Argentina se habilitaron los running para salir a correr y parecía una estampida de animales, ¿no? Salieron todos, hasta los abuelos salían con los bastones, todos, porque todos querían ir a la calle, ¿no? Y se hizo un descontrol y la gente lo único que le interesa es salir, pero no estamos pensando de que tenemos que salir de este mundo, que tenemos que salir de este sistema, que tenemos que salir de esta opresión, de esta lucha contra la carne, el diablo, contra el mundo, cuando el Señor nos venga a buscar. Y eso es lo que estamos perdiendo, nuestra esperanza. Y esa esperanza, si la creemos, si la tenemos, nos purifica, nos santifica, nos hace ser diferentes, porque tenemos que estar permaneciendo en el Señor, porque el Señor viene pronto. ¿Lo cree usted? ¿Lo acepta por fe? ¿Cómo estamos cada uno de nosotros? ¿Estamos pensando que el Señor viene en cualquier momento? Elías estaba preparado. ¿Por qué? Porque él estaba permaneciendo en el Señor. Iba a lugares, se movía en lugares donde estaba el Espíritu de Dios y estaban lugares donde se hicieron grandes pactos, grandes pasos en el camino y en la obra y en la historia del pueblo de Dios. Ahora, otra cosa importante, ¿no? Estaba pensando, fíjense que después se va a trasladar en el versículo 6. Entonces Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero él dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Siguieron pues los dos. Ahora me gusta porque Elías dice: el Señor me ha enviado. Es una persona que experimenta la guía del Espíritu de Dios en su vida. Porque es una persona obediente, es una persona que camina, que está llena de la presencia de Dios. Que es un siervo poderoso, que ya está cumpliendo su ministerio y el Señor lo viene a buscar. Entonces nosotros estamos perdiendo nuestra identidad como cristianos porque no estamos para nada pensando que el Señor va a venir en cualquier momento. Yo creo que estamos tan obnubilados por el coronavirus que nos hemos olvidado de que el Señor viene en cualquier momento. Entonces, vamos a ver allí también, ¿no? En el Jordán, un lugar, ¿saben que estaba estudiando? Esta palabra Jordán significa el que desciende, el que desciende. Es el principal afluente de Israel, el Jordán. Y significa el que desciende. ¿Por qué? Porque
comienza el río con una altura de 520 metros en las alturas del Golán y desemboca en el Mar Muerto, y ahí tiene 392 metros. O sea que viene bajando con una velocidad y recorre toda la llanura del Jordán, donde es el lugar más fértil. Y también este lugar, el Jordán, tiene que ver justamente con eso, ¿no? Que el que desciende. Vamos a ver entonces el que desciende. Y tiene que ver también con una actitud que todos tenemos que tener mientras caminamos con el Señor. Y tenemos que tener esa humildad. Si vamos al Jordán, tiene que ver con la humildad. ¿Por qué con la humildad? Porque justamente el río significa el que desciende, el que baja, el que agacha la cabeza, el que está directamente con esa humildad esperando esa venida del Señor. Y pensaba en algunos eventos, por ejemplo, que han pasado en el Jordán, ¿no es cierto? Recordarán ustedes el ministerio de Juan el Bautista, que también como Elías, con el espíritu de Elías, venía a llamar a arrepentimiento a la nación, a volverse a Dios, porque se habían alejado. Y los que estaban identificados con el mensaje de arrepentíos y volveos a Dios, debían bautizarse en el Jordán, humillarse, descender y reconocer y volver su corazón al corazón de Dios. También otro gran hombre que no era creyente, vamos a ver también allí una historia con Naamán, el sirio, que era el jefe del ejército del rey. Y saben que Naamán tenía lepra, era un hombre buenísimo, pero tenía esa enfermedad incurable. Entonces una criada le dice, ¿sabes que hay un profeta en Israel que te puede sanar de la lepra? Y entonces él viene, averigua y pide permiso, manda una carta al rey de Aram y van a Israel y se van a encontrar después con Eliseo posteriormente, ¿no? ¿Y qué le dice Eliseo futuramente? Que si quiere ser limpio se debe lavar 7 veces en el Jordán. Él se enoja, él dice, no, yo pensé que vos ibas a orar por mí, tiene todo un sistema y un método, se enoja, se enorgullece y se quiere ir. Le dice, no, le dicen los criados, hacele caso. Dice, ¿no tenemos mejores ríos nosotros en Siria que venir acá a este río? No quería humillarse este capitán del ejército Naamán, hasta que acepta, baja la cabeza, se humilla, va al Jordán, se lava 7 veces y queda blanca su carne como la de un bebé y queda sanado de su lepra. Entonces, actitudes para esperar la venida del Señor, como las tenía Elías, permaneciendo en el Señor, Gilgal, Jericó, el Jordán. Pero vamos a ver, en segundo lugar, cómo él sabía que el Señor lo venía a buscar ese día. Y vamos a ver las palabras de los profetas. Justamente están escritas en el versículo 3. Cuando llega a Betel, dice, entonces los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron, ¿sabes que hoy el Señor te quitará a tu Señor sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Dios estaba enviando profetas a Elías y a Eliseo. ¿Para qué? Para decirle que él iba a ser arrebatado ese día. Y Eliseo le dice, ¿sabes que tu Señor hoy será arrebatado? Y él dice, sí, callad. La palabra de los profetas nos indicaban y le indicaban a Elías que él sería arrebatado. También en el versículo 5. Y los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le dijeron, ¿sabes que hoy el Señor te quitará a tu Señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, callad. Entonces había una unanimidad donde él se dirigía. Los profetas indicaban claramente que el rapto de Elías sucedería ese mismo día, que sería quitado de la tierra y sería llevado sin pasar por la experiencia de la muerte al mismo cielo.
¿Qué te parece? ¿Y qué es lo que espera la iglesia? ¿Qué es lo que esperas tú, hermano? Justamente debemos esperar la promesa del Señor. Vamos a ir a algunos pasajes que nos promete el Señor mismo, allí en Juan 14. Vamos a ver allí en Juan 14, versículos conocidos, pero vamos a repasar. La promesa del Señor a sus discípulos, Juan 14, versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho, porque me voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Dice el Señor, ¿qué dice? Me voy. ¿A qué me voy? Al cielo. A preparar lugar para quién? Para vosotros. Y una vez que estén los lugares preparados, y en eso está ocupado el Señor en el cielo, vendré otra vez y os tomaré conmigo. El Señor prometió en Juan 14:3 volver, para que donde yo estoy, Él está en el cielo, allí estéis también vosotros. El Señor lo prometió. Y saben que hay una doctrina en el Nuevo Testamento que es la doctrina de la inminencia. Y habla de que la iglesia primitiva, todos creían justamente que el Señor podría venir en el primer siglo, en cualquier momento. Vamos a ver, por ejemplo, en Primera Tesalonicenses, una carta escrita por el apóstol Pablo. Tesalonicenses capítulo 4, vamos a ver allí, versículos 16 y 17. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice: Pues el Señor mismo descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. El Señor lo prometió. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les enseña a los tesalonicenses que los muertos en Cristo serán levantados de las tumbas, resucitarán. Y los que estemos vivos, como Elías, sin tener la experiencia de la muerte, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Fíjense también en Primera Tesalonicenses 1:10. Primera Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Dice Pablo, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Antes que el mundo sea azotado por la ira de Dios, Dios arrebatará, el rapto vendrá, desapareceremos de esta faz de la tierra, todos los cristianos, los hijos del Señor. También fíjense en 1 Corintios capítulo 16, versículo 22. Dice Pablo algo que para ellos era muy real, que el Señor venía a buscar a los suyos. 1 Corintios 16, 22. Si alguno no ama al Señor, que sea anatema, maranata. Si alguno no ama al Señor, que sea anatema, separado por Dios, maldito por Dios, maranata. Maranata significa el Señor viene, el Señor regresa.
La iglesia del primer siglo, queridos hermanos y familiares y amigos, cuando se despedían se saludaban con esta frase: Marán Atá, el Señor viene, el Señor regresa. Ellos creían en el inminente retorno de Cristo. Y creo que en este siglo, con esta enfermedad, con estas pestes, con esta mundanalidad, con este materialismo, estamos perdiendo esa visión de que el Señor puede venir a buscarnos en cualquier momento. Entonces, Elías tenía las palabras de los profetas. Nosotros tenemos la palabra profética más segura. Ahora Dios nos habla por la palabra revelada, escrita. No necesitamos que un profeta nos venga a decir, porque ya toda la revelación de Dios ha sido completada, terminada y culminada con el Apocalipsis. En la época de Elías no estaba la palabra profética completa, pero nosotros en este siglo XXI tenemos la palabra de Dios. Las profecías nos hablan de que Cristo viene. Fíjense Filipenses 3:20. Vamos a ver allí en Filipenses 3:20, dice Pablo, Filipenses 3:20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Dice Pablo, ¿dónde está nuestra ciudadanía? En el cielo. Y en el cielo dice, de donde también nosotros ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo. Él estaba pensando, Pablo, continuamente en el cielo. Yo estoy de paso, soy extranjero, soy peregrino, no pertenezco a este mundo y a este sistema. El Señor nos viene a buscar en cualquier momento. Filipenses 4:5 dice Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez diré, regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Y el versículo 5 dice, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Fíjense, en la misma carta se menciona muchas veces que somos ciudadanos, que esperamos la venida, que el Señor está cerca. Juan en Apocalipsis dice, he aquí, vengo en breve, le dice a Juan. Y Juan dice, sí, ven Señor Jesús, sellando la última revelación del Apocalipsis. La iglesia primitiva creía justamente en el inminente retorno de Cristo. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 19. El versículo que les mencionaba. Segunda Pedro 1:19. Perdón. Segunda Pedro 1:19. Dice así la palabra de Dios. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura, la palabra de Dios. ¿Creemos en la palabra de Dios? ¿Creemos en la promesa de Dios? ¿Creemos que el Señor viene en cualquier momento? ¿Que el Señor nos viene a buscar? Ahora, Elías, vamos a ver, volviendo otra vez a esa porción de Segunda de Reyes, Elías estaba preparado para la venida. ¿Por qué? Porque estaba permaneciendo en el camino de Dios por las palabras de los profetas que le decían que ese día él iba a ser arrebatado. Pero en tercer lugar, ¿cómo podemos saber nosotros que estamos preparados para la venida? Porque podemos preparar a hombres fieles. Y Elías, ¿se acuerdan cuando el Señor restauró su vida en la montaña de Dios en Horeb? Una de las funciones y ministerios que tenía para regresar y volver era coronar al rey de Aram, al rey de Israel. Pero también Dios le había dicho que tenía que levantar un sucesor.
y ese sucesor es el profeta Eliseo. Elías tenía un sucesor que se llamaba Eliseo. Y él había invertido tiempo para prepararle para que cuando él no esté y sea arrebatado, el ministerio profético pueda seguir adelante. Y cuando uno está preparado para la venida, está preparando hombres fieles. Justamente en el versículo 2 Reyes 2:2 dice: Elías dijo a Eliseo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado hasta Betel. Pero Eliseo dijo: vive el Señor, vive tu alma, que no me apartaré de ti. Esa frase me encanta. No me apartaré de ti. ¿Quién es Eliseo? Es un discípulo de Elías fiel. No me apartaré de ti. Versículo 4. Elías entonces le dijo a Eliseo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero él dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. No me apartaré de ti. Así que, qué hermoso es poder tener hombres fieles, como le dice Pablo a Timoteo. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Si nosotros nos tenemos que ir de este mundo y estamos preparados, podemos dejar a alguien que pueda ocupar nuestro lugar. Obviamente que ese es nuestro trabajo y nuestra tarea. La persona, por supuesto, que nosotros preparamos en este caso ahora, obviamente se va con nosotros porque también es creyente. Pero me refiero a la comisión de hacer discípulos, a la preparación de siervos fieles. Alguien al cual tú puedas dejarle el legado. Tenemos ejemplos de Moisés, lo hizo con Josué, por 40 años fue su servidor y después fue el que Dios levantó para conquistar y darle la tierra a su pueblo Israel. Jesús eligió y escogió 12 hombres para entrenarlos por 3 años y medio. Bueno, Judas fue reemplazado por Matías y se sumó Pablo, pero me refiero que Jesucristo, su ministerio era sanar, ayudar y servir a las personas y a sus necesidades. Morir en una cruz, pero su tiempo que él gastó fue para preparar discípulos que fueron los apóstoles, que fueron los que llevaron el mensaje glorioso de la cruz, el evangelio a todo el mundo conocido. Pablo tuvo al joven Timoteo. ¿Qué te parece? Y entonces eso es estar preparado para su venida, preparando hombres fieles. Elías se fue, se iba, pero quedaba Eliseo. Quedaba un hombre con ese doble porción de su espíritu, le dejó el manto, que ese manto también, ¿no? Era con el que él hacía los milagros. Ellos justamente tenían que cruzar el Jordán y pegaron con el manto en el agua y se abrió el Jordán y pasaron ahí en seco. Es impresionante, ¿no? Este tiempo de milagros de los profetas Elías y Eliseo. Y por último, su poderosa venida, porque en el versículo 11 y 12 dice: aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego, que separaron a los dos, que separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Acá viene el rapto. ¿Cómo será eso? Uno va a estar hablando, de repente el que es cristiano salvo, en este tiempo, será quitado, será tomado, será arrebatado, ¿no? Y dice versículo 12, lo vio Eliseo y clamó: Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en 2 pedazos. Y esto, por supuesto, que fue un arrebatamiento personal para la vida de Elías, pero que también nos habla proyectando años hoy para la iglesia, que también es algo que la iglesia hoy en forma colectiva
todos los cristianos, todos los salvos, todos los que han sido redimidos por la sangre del Cordero, un día estaremos cara a cara con Cristo y estaremos disfrutando la eternidad. Y saben, tenemos dos ejemplos. Vamos a Génesis, capítulo 5. El primer hombre que fue arrebatado por Dios, que no experimentó la muerte, se llamó Enoc. Y allí en Génesis capítulo 5, versículo 21, nos dice: y Enoc vivió 75 años, y engendró a Matusalén. Y Enoc anduvo con Dios 300 años, después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. Y el total de los días de Enoc fueron 375 años. Y el versículo 24 dice: y Enoc anduvo con Dios, o caminó con Dios, y desapareció porque Dios se lo llevó. ¡Qué bárbaro! Estaba en un andar, en un caminar, y Dios lo llevó. El primer arrebatado, Enoc. El segundo, Elías. Ahora, la iglesia espera este evento colectivo para la iglesia de Jesucristo, los que creemos en Él, los que hemos pedido perdón, los que le hemos recibido como Salvador. Esperamos que Él nos venga a buscar en cualquier momento. Y quisiera regalarles un pasaje para terminar en 1 Juan. Es un pasaje que en forma personal me toca mucho y me llama a estar alerta. Porque obviamente la salvación es un don de Dios, es un regalo por fe. Cristo hizo una obra completa y perfecta en la cruz. Y nadie se va a quedar si es cristiano y salvo. Pero la pregunta es, ¿cómo nos gustaría que el Señor nos encuentre cuando nos venga a buscar? Sí le puedo decir que hay una diferenciación entre aquel que, como Elías, permanece en el Señor, en la palabra de los profetas, preparando hombres fieles, puede experimentar su poderosa venida. Pero fíjense en la actitud. 1 Juan 2:28, dice así la palabra del Señor: y ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Lo vuelvo a decir, lo vuelvo a leer. Ahora, hijos, la orden, permaneced en Él. ¿Para qué? Para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Si tú estás esperando la venida, estás permaneciendo en el Señor, estás inmerso en las profecías de la palabra y las crees, estás preparando personas que puedan ser fieles para servir a Cristo, estás en esa tarea, en esa reproducción, ganando almas, preparando personas. Su poderosa venida puede ser en cualquier momento, puede ser hoy, porque así lo dice la palabra. Y quisiera también compartir con ustedes, para cerrar y que nos haga meditar. Les quiero contar que cuando estudiaba en el Instituto Bíblico, hace muchos años, cuando estaba cursando mi tercer año con el maestro Raúl Ferrero, tuve la oportunidad de estudiar escatología. Escatología es el estudio de los eventos futuros. Y después de haber visto y estudiado con Raúl, fue en el año 86, estaba sacando el cálculo, después de estar lleno de la palabra, de las promesas, de este evento, de los eventos futuros, me quedó mucho el tema del tribunal de Cristo. Y bueno, en esa época, esa palabra que llenó mi corazón, pude hacer una canción que se llama El Tribunal de Cristo, que cuando
el Señor nos venga a buscar, lo primero que vamos a tener que enfrentar es ese tribunal. Vamos a estar cara a cara con el Señor. Y quiero regalarles para terminar, que Dios pueda hablar también como motivo de conclusión de esta canción, El Tribunal de Cristo, y que pueda prestar atención a la letra todos, y Dios pueda hablar también a través de esta canción especial. En las nubes es Jesús, viene por mí. La esperanza se acabó, pues está aquí. Y yo le veré, yo le veré, yo le veré, yo le veré. Mi cuerpo vil se tornará en santo y puro. Esto mortal se vestirá de eterno. Y yo le veré, yo le veré, yo le veré, yo le veré. Pero no quiero mi Jesús, el día que me vengas a buscar, al comprobar que mi obra se quemó y avergonzado me tenga que alejar. Porque Señor, no quise aprovechar el privilegio de servir y de honrar a la persona que tanto me amó, que dio su vida por mí, pero yo no. A mis hermanos yo supe engañar, usando mi Biblia queriendo aparentar que yo era muy fiel, pero eso no es verdad. Y hoy ante ti tengo que llorar. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más llanto ni clamor, porque las primeras cosas pasaron, porque las primeras cosas pasaron. Ya puedo pisar las calles de oro y la eternidad yo pasaré. Por eso, mi Señor, quiero ser fiel. El tiempo que me quede, sí, amén, amén. Amén, mis amados hermanos, que podamos esperar la venida con confianza, permaneciendo en el Señor. Que el Señor les bendiga y gracias por compartir este tema en esta noche.